vamos a alabar a nuestro Dios. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, hoy nos corresponde la predicación expositiva de Corintios. Vamos a buscar el capítulo 5, segunda a los Corintios 5, del 11 al 21. Es el texto que hoy nos corresponde. Segunda a los Corintios 5, del 11 al 21. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios por su palabra. Vamos hoy a considerar el tema del ministerio de la reconciliación. Realmente la carta de Pablo a los Corintios, la segunda, tiene un enfoque de profundizar en la relación con el Señor como Salvador, porque recordamos que esta iglesia tenía serios conflictos doctrinales y de conducta. Entonces, el apóstol diserta respecto a la corrección que se requiere hacer, pero presenta la doctrina profunda de la salvación, profunda de la gracia de Dios, y entonces pues da la bendición de exponer doctrinas que son importantes para nosotros. En nuestra versión Reina Valera, el título es El Ministerio de la Reconciliación. Entonces nosotros entendemos que está correctamente este título puesto y entendemos que la reconciliación con Dios fue lograda por medio del Señor Jesucristo, es nuestro Salvador.
Y la iglesia tiene la tarea de proclamar esta verdad bíblica, esta doctrina de la reconciliación. Dice entonces este texto, cuando hablamos de la reconciliación, tenemos que recordar que es exactamente poner en paz a dos partes que originalmente tienen una buena relación y por algunas circunstancias esa relación se rompe. Entonces, cuando se rompe la relación, se requiere una restauración de esa relación. Y nosotros como seres humanos nacimos con una relación rota. La naturaleza pecaminosa heredada por Adán y Eva hace que estemos separados de Dios y entonces necesitamos, toda persona que nace humanamente, físicamente, en algún momento va a necesitar encontrarse con Cristo como Salvador para ser reconciliado con Él por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tenemos salvación. Un poco del contexto temático de la palabra reconciliación, del término reconciliación, encontramos en Romanos 5:10, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, el mismo apóstol Pablo está exponiendo esa doctrina y dice que Dios nos reconcilió a través de su Hijo. Recordamos entonces esto, que el único medio de reconciliación con Dios es Jesús. No hay otro medio. La palabra de Dios establece que el único medio de ser salvos para nosotros es estar en Cristo, recibiendo su salvación, creyendo en su sangre derramada por nosotros. Romanos 5:11 dice, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces continúa exactamente como inicia en el versículo 10 de Romanos 5, y en el Romanos 5:11 dice que esa reconciliación ha sido dada en Jesucristo. Es notorio que veamos los textos del Nuevo Testamento que siempre relacionan la reconciliación con Jesús. No hay reconciliación fuera de Cristo, solamente en Cristo somos reconciliados y tenemos la bendición entonces de estar ya en paz con Dios. Dice Efesios 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios de ambos en un solo cuerpo. Entonces ahí está hablando de los judíos y los cristianos, que fuimos reconciliados todos a través de Jesús. Entonces la noción del Antiguo Testamento de hacer ceremonias, de buscar algunos acercamientos con Dios a través de los sacrificios levíticos, es un medio para estar cerca de Dios, pero el que nos lleva a estar cerca finalmente es Jesús. Y entonces esa diferencia que había de judíos y no judíos en el contexto de Pablo, dice, ya no tenemos que estar nosotros con esa diferencia, porque el que nos ha reconciliado con Dios a todos, judíos y no judíos, es Jesús. Y nos reconcilió en un solo cuerpo, o sea, tenemos esa unidad perfecta. Dice Colosenses 1:20 que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces aquí en el libro a los Colosenses dice que no nada más la reconciliación por los salvos, sino dice la reconciliación de todas las cosas. Entonces la reconciliación que Jesús logró para nosotros como personas salvas, personas que estamos en el Evangelio, es una realidad muy, muy sobresaliente, pero también Jesús reconcilia todas las cosas para el Padre, reconcilia todas las cosas para Dios y realmente hace una obra completa, una obra absoluta. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también ahora os ha reconciliado. Entonces, realmente cuando habla de que Jesús reconcilió todas las cosas en el versículo 20 de Colosenses 1, en el versículo 21 continúa con la disertación y dice, en Jesús reconcilió todas las cosas, pero a ustedes también, a los salvos. Aquí habla a los salvos ya por la fe, a los cristianos, dice, nos ha reconciliado. Y es interesante que es una expresión que se suscita como que pasó en un tiempo muy anterior. Es un tiempo pasado para nosotros, ¿no? Entonces, esa reconciliación indica que es totalmente segura. Estamos reconciliados con Dios a través de Cristo. Vamos a hablar entonces de este texto de 2 Corintios 5, del 11 al 21, con dos evidencias de la reconciliación. Dos evidencias de la reconciliación. La primera evidencia de la reconciliación en este texto es la honestidad. Honestidad. 2 Corintios 5, del 11 al 15. Entonces, dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, porque a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vosotros, a vuestras conciencias. Entonces aquí el apóstol Pablo cambia la noción de corrección seria a la iglesia de Corinto y está ahora profundizándose con la verdad de la reconciliación. Dice entonces que conociendo el temor de Dios, o sea, es una reverencia. Recordamos aquí la palabra temor es reverencia, es un temor reverencial. Tenemos una reverencia a Dios porque somos salvos, porque somos creyentes, es lo que dice el apóstol Pablo, y es algo que conocemos profundamente.
Entonces el cristiano tiene que conocer su fe. No puede ser una fe superficial o un apego superficial a la fe cristiana, tiene que ser profundo. El apego que tenemos de que conocemos realmente el temor del Señor, la reverencia que tenemos porque reconocemos su santidad, su superioridad, su grandeza. Y dice, conociendo el temor de Dios, con esa reverencia persuadimos a los hombres. Entonces habla de que esa convicción de estar con el temor de Dios llevó a los apóstoles a persuadir a todos los hombres de la necesidad de salvación. Tienen que ser convencidos, ¿no? La palabra persuadir es sinónimo de convencer. Entonces, el apóstol Pablo y todos los que estaban predicando en el Nuevo Testamento correctamente la palabra del Señor trataban de convencer a la humanidad. Tienen que ser convencidos de la necesidad de acercarse a Jesús. Y dice enseguida, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Recordamos aquí que el apóstol Pablo había sido descalificado por algunos de los congregantes de Corinto y decían que no tenía autoridad, decían que por carta él era muy rígido, pero que cuando estaba físicamente con ellos era muy débil. Decíamos, esa es parte del carácter a veces pastoral, la paciencia, el tener cuidado. No que toleremos pecados, pero sí que tenemos mucho amor con la gente y mucho cuidado para no lesionar, para no hacer daño a la gente. Entonces, Pablo dice aquí, a Dios les manifiesta lo que somos. O sea, Dios sabe que somos sus hijos, que somos santos, que somos, hablando de los apóstoles, gente que está sirviendo, que no tiene necesidad de una corrección seria. Estaba siendo un buen ministerio lo que Pablo estaba logrando con los corintios y en las iglesias donde él hizo la labor de apostolado, era un buen ministerio. Entonces dice, a Dios les manifiesto lo que somos. Dios nos conoce. En su omnisciencia, Dios sabe quiénes somos sus siervos. Y espero que también los sea vuestras conciencias, habla ahí de una expectativa. Convencido de que Dios sabe lo que son los apóstoles, sabe lo que son los que le están sirviendo, dice, espero que ustedes también, a la conciencia de ustedes también les sea manifiesto lo que somos. Porque Pablo fundó la iglesia, porque Pablo disciplinó a la iglesia, porque Pablo le escribió a la iglesia, trató de corregir y estaba, bueno, en las cosas que la iglesia estaba haciendo bien, no tenía nada que decirles, estaban bien. Pero cuando había alguna cosa que corregir, alguna conducta tenía que ser corregida. Por eso decimos siempre las iglesias tenemos que ser corregidas, Y ella habla del testimonio de Pablo delante de la iglesia. La conciencia de ustedes sabe quiénes somos, porque eran siervos genuinos, siervos legítimos. Dice el versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión para gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Entonces este versículo es un poco explicativo de por qué Pablo dice, nosotros somos conocidos por Dios, nuestro ministerio es conocido y aún la conciencia de los corintios debe de saber que estamos predicando bien, que no nos hemos apartado de la sana doctrina, que hemos servido con amor y con verdad. Entonces dice, no nos estamos recomendando. Recordamos que anteriormente Pablo decía que si se hacían falta cartas de recomendación, porque un grupo de la iglesia en Corinto ya no estaba reconociendo al apóstol Pablo como fundador, como autoridad, estaban divididos en varios grupos y entonces dice Pablo, no nos estamos recomendando, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros. Entonces no es una intención protagonista, es una profundidad, dice, en el corazón, para que tengáis con qué gloriarse de los que de corazón sirven a Dios. Entonces, está aquí haciendo una clara diferencia de que en la iglesia algunas personas se gloriaban en las apariencias, dice aquí, ¿no? Algunos se glorian en las apariencias para que tengan con qué responder a los que se glorian en las apariencias. Entonces, ahí en la iglesia de Corinto habían personas que solamente aparentaban. Esto es muy triste, pero sí, en algunas iglesias hay personas que aparentan ser algo que no son. Aparentan santidad, aparentan servicio, aparentan conversión y aparentan pues, muchas conductas que no son tan buenas como ellos tratan de estar enfatizando. Pero dice Pablo, nosotros les damos ocasión a ustedes de gloriarse por nosotros. O sea, ahí cuando decíamos que los agradecemos por los dones ministeriales. Pablo era un don ministerial muy especial, era un regalo de Dios, aunque Pablo tenía las capacidades, la preparación, la responsabilidad. Quien puso a Pablo como apóstol en esas iglesias fue Dios. Y dice, les damos ocasión de gloriarse por nosotros. O sea, denle gracias a Dios porque tenemos apóstoles, porque tenemos gente que nos predicó la palabra, gente que se preocupa para que estemos en la sana doctrina, gente que nos corrige, gente que predica, gente que enseña, gente que sirve.
Entonces Pablo dice que es una ocasión para los corintios de gloriarse por ellos. Esa es correcta la traducción, literalmente dice así, gloriarse por nosotros, o sea, que se alegre la iglesia de Corinto por Pablo y los demás servidores que estaban en ese momento trabajando en las iglesias. Pero que esto los haga diferentes de los que se gloriaban en las apariencias. Por eso dice, nosotros les pedimos que ustedes se glorien de nosotros para que conociendo nuestro ministerio, ustedes le den gracias a Dios y hagan la diferencia con quienes se están basando en las apariencias y no en el corazón. Entonces, sí, esas personas que aparentan, que sucede todavía en la iglesia, en nuestro contexto y en todos lugares, gente que aparenta no es algo de profundidad su relación, no están en el corazón. Dice Pablo, nosotros no estamos en las apariencias, nos estamos ministrando desde nuestro corazón. En el corazón tenemos lo profundo del ser humano, donde está el reconocimiento de los sentimientos. Nos estamos sirviendo, decía Pablo, de corazón. No estamos aparentando. Ahí está haciendo un contraste contra la falsedad y la superficialidad. Los que se gloriaban de las apariencias eran falsos y también muy superficiales. Sin embargo, Pablo y los que estaban predicando el evangelio bien delante del Señor, dice, bueno, entonces ustedes pueden gloriarse por nosotros que sí somos genuinos. El 5.13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Entonces, aquí recordamos nosotros que Pablo dice en la primera carta, primera a los Corintios 1.18, que la cruz es una locura a los que se pierden. Así dice, primera a los Corintios 1.18. La cruz es locura a los que se pierden. O sea, cuando estamos predicando la palabra de Dios, muchas personas que no son creyentes pueden decir que hay una locura, que estamos predicando algo que no es cierto, que Jesús no vivió, que Jesús no murió, que no resucitó, que el evangelio es falso. O sea, muchas personas piensan de una manera así como descalificando la fe. Sin embargo, Pablo dice, si estamos locos es para Dios. O sea, si esa sociedad mundana, en ese desacierto, nos considera locos, nosotros podemos soportarlo, no importa. Estamos predicando a Dios y sí tenemos una mente distinta. Recordamos que el cristianismo es una contracultura. Estamos en contra de la cultura de la corrupción, en contra de la cultura de la simulación, del pecado, de todas las desviaciones morales, dice Pablo. Entonces nosotros podemos ser considerados como locos, porque la gente sin Dios está pues tratando de recomendar esas conductas erróneas, equivocadas. Y un apóstol que está en santidad, un apóstol que está en lo genuino con Dios, puede ser considerado entonces loco. Y si somos cuerdos es para vosotros, o sea, realmente no había una locura, sino que Pablo dice, bueno, nos consideran de esta manera porque el evangelio para ellos es locura, para los no cristianos, pero estamos predicando a la iglesia, nuestra cordura es para la iglesia, o sea, realmente la iglesia entiende la santidad, entiende la proclamación, entiende las misiones, entiende lo que Pablo les estaba diciendo, entonces dice claramente, si somos cuerdos es para ustedes. Estamos predicando, aunque el mundo nos considere locos, pero nosotros somos cuerdos para ustedes. Hay un objetivo de edificación. Pablo estaba tratando de edificar a los corintios. Dice, estamos con una cordura para ustedes. Ustedes deben de gozarse en la predicación del evangelio, deben gozarse porque hay quien sirve, quien ministra, y estamos en una cordura total porque realmente quienes hemos recibido el evangelio entendemos bien la vida. Fue quitada la venda de nuestros ojos, fue quitada la venda de la mentira, la venda de todo tipo de simulaciones y ahora tenemos una vista clara porque Dios nos ha salvado y entendemos bien los asuntos espirituales. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces aquí el apóstol está haciendo parte de su presentación el amor perfecto, el amor ágape. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, están predicando a Cristo porque tienen el amor de Cristo en su corazón. Están predicando la salvación porque el amor de Jesús los impulsa para esto, ¿no? Nos constriñe, es muy profunda la palabra, o sea, nos impulsa profundamente, nos quita la paz en un momento en que no estamos predicando. Necesitamos predicar, necesitamos ganar gente para Cristo, necesitamos estar sirviendo a los demás, a la iglesia para edificación y al mundo para evangelismo. Entonces, sí, el apóstol decía, nosotros estamos en esa genuinidad porque estamos en lo profundo del corazón y entendemos que es el amor de Cristo. Nuestro impulso en el ministerio correcto, en el ministerio santo, es el Señor Jesucristo, el amor del Señor. Ese ágape del Señor es el que impulsaba a Pablo. Y dice entonces que si uno murió, luego todos murieron. Ahí hace una referencia a la muerte expiatoria de Jesús. Jesús murió por todos. Murió por la humanidad. Somos salvos los que hemos recibido el mensaje.
pero la sangre de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad. Si realmente todas las personas, en todas las culturas, las razas, en toda la historia del hombre, todos los que quisieran recibir a Jesús como su Salvador lo podrían hacer, porque tienen en Jesús la fuente del perdón para sus pecados. Entonces dice, si Jesús murió, entonces todos murieron. O sea, realmente nosotros entendemos que Jesús murió porque vino como pago por nuestros pecados, pero en Cristo la muerte de Jesús nos da la bendición de que nosotros tengamos vida. Por la muerte de Jesús nosotros entendemos como si hubiéramos muerto delante de Dios, porque Jesús nos está sustituyendo. Recordemos que es una muerte sustitutoria, la muerte de Jesús. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esta muerte de Jesús es una demostración extrema del amor de Dios. El amor de Dios se demostró con la muerte de Jesús. Nosotros tenemos muchas bendiciones y muchas evidencias del amor de Dios, pero la muerte de Jesús es la demostración más grande que puede haber. Es la demostración radical del amor de Dios. La muerte de Jesús es el hecho que refleja cómo Dios nos ama. Y dice, y por todos murió. O sea, el propósito de Jesús era ese, alcanzarlos a todos, a toda la humanidad. Todos los que quieran recibir el mensaje son llamados a recibirlo. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, habla ahí entonces de la consagración. La finalidad de la cruz es transformarnos. Nos llevó a la cruz y con su sangre nos lavó, nos perdonó, pero también nos transforma. Cada día Dios nos transforma con su sangre, con su gracia, con su amor, está trabajando en nuestro corazón. Entonces, esa obra de Jesús que inicia con la sangre de su salvación, continúa con la santificación y continúa con otras obras que Dios hace en nuestro corazón, que nos va perfeccionando. Nos va haciendo sentir la gravedad del pecado, nos va revelando lo grave de nuestras conductas y entonces nos lleva a una vida de verdadera consagración. Dice, ya no vivan para sí, o sea, si ya están en Cristo, no pueden vivir para sí. No podemos seguir siendo egoístas. Los seres humanos somos totalmente egoístas. Sin Cristo somos terriblemente egoístas. Pero si estamos en Cristo, entonces ya no vivimos para sí. Y ahí está definido la conversión. Pablo define la conversión aquí porque dice, los que viven ya no vivan para sí. Esa es la necesidad a la que tenemos que llegar, la posibilidad. Pero dice entonces, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ya no están viviendo egoístamente, ahora viven para Cristo. Un creyente vive para Cristo. Ya no vivimos para nosotros. Eso lo hicimos toda nuestra vida. Antes de conocer a Jesús, fuimos tan egoístas. Vivimos para nosotros. Hicimos lo que quisimos, lo que nos placía, lo que pensábamos que estaba bien, lo que nos planteaba nuestra cultura no creyente, de no cristianos. Pero ahora ya estamos nosotros en esa conversión. Y entonces ya no estamos viviendo en base a esos principios del mundo, lo que también se llama la mundanalidad. Primera de Juan habla de los principios del mundo, ¿no? Cómo están rigiendo el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Así vivíamos. Sin embargo, ahora en Cristo ya no queremos vivir así. Cada día hay que orar, cada día hay que buscar al Señor, cada día tenemos que estar siendo perfeccionados. Dice, y murió y resucitó por ellos. Entonces ya no viven para sí, ya no son egoístas, ahora están dedicados, consagrados al que murió por ellos, pero también resucitó. Entonces, si Jesús murió, está la salvación. Y cuando resucitó está la esperanza de vida eterna. Esas dos verdades, el perdón de pecados y la promesa de vida eterna vienen por Jesús. Entonces los cristianos somos llamados, decíamos, a una entrega total. Un cristiano tiene que estar totalmente entregado al Señor. Si no estamos totalmente entregados, no somos cristianos. Porque una persona que como que se consagra, que decide qué entrega y qué no entrega, pues no es convertido. Dios también, así como es radical en su amor, mandó a Jesús a morir por nosotros, es radical en su demanda. Ya no vivo para mí. Disfrutamos muchas cosas en la vida cotidiana, tenemos muchas bendiciones, pero ya no es con ese egoísmo. Ahora lo quiero vivir para la gloria de Dios. Todo lo que Dios me conceda vivir, lo quiero vivir para su gloria. Dice aquí acerca de esta honestidad del ministerio, tenemos entonces que notar que realmente una persona que sirve al Señor está dedicada totalmente a una vida de honestidad. No podemos ser gente superficial. No podemos ser gente de apariencia, porque dice aquí exactamente Pablo eso, ¿no? En los que se glorían en las apariencias. Nosotros ya no nos gloriamos en las apariencias. Podríamos hacerlo, tenemos una preparación. La gente somos muy dados a reflejar lo que no somos, aparentamos muchas cosas. Y dice aquí este texto entonces que ya no podemos. El conocimiento de Dios nos ha persuadido, nos lleva a la reverencia, nos lleva a la entrega genuina.
Gracias a Dios por la obra que ha hecho en nuestro corazón. La santidad, la dedicación, el carácter de Dios en nuestra vida, el amor de Dios que nos mueve en todo, como decíamos aquí, esa convicción nos lleva entonces a ser creyentes totalmente dedicados a la gloria de Dios, creyentes dedicados a lo que Dios quiere, a lo que es de Dios. Esa convicción viene, ¿no? Y recordando que Dios conoce a sus siervos. Entonces, una persona que está en el ministerio tiene que ser totalmente honesta, porque está delante de Dios. El Señor es el dueño del ministerio, es el dueño de los ministerios. Entonces, si estamos sirviendo al Señor, nosotros tenemos que obedecer sus principios, no estar con los principios personales o egoístas, o decíamos la autocomplacencia, sino ahora totalmente entregados a Dios, dados totalmente a Cristo y entendiendo que la gracia del Señor nos lleva a estar totalmente consagrados, una entera consagración. Totalmente consagrados al Señor, para hacer dones ministeriales, como dice aquí Pablo, ¿no? Para que se glorien de nosotros, para que seamos un regalo de Dios a la iglesia. Es un trabajo de dedicación, de consagración, de estar en la disposición de cambio y una disposición de entrega absoluta a las cosas de Dios. Dice también que hay una diferencia en las apariencias en el corazón. Entonces nosotros ya no estamos en las apariencias, estamos en lo que es del corazón. Hay algunos sectores que quizás les gustan mucho las apariencias, pero no es delante de Dios correcto. Nosotros tenemos que ser gente genuina. Y de hecho en la comunidad cristiana pasa eso, nos tenemos que ver, nos tenemos que conocer. Sabemos quiénes son genuinos, quiénes aman al Señor, quiénes están entregados, quiénes tienen ese testimonio. Por eso la vida comunitaria en la iglesia es determinante. Lamentamos mucho que no tengamos contacto físico en este tiempo, pero estamos en contacto siempre espiritual. Y si Dios permite que la iglesia se vuelva a reunir en el tiempo en que Él quiera, quienes permita que se reúnan, bueno, tienen que continuar con la vida comunitaria. La vida de los siervos de Dios no es oculta. No puede decir que la gente no conoce algo. Los que sí ven a Dios son conocidos. Están perfectamente conocidos. Pablo era conocido por los corintios. Y también en las iglesias locales conocemos tanto los congregantes, conocemos a los pastores y predicadores, y también los siervos de Dios conocen a la iglesia. Y entonces también seguimos predicando con esa pérdida de cordura, con esa locura delante de la gente, predicamos lo mismo. Y ciertamente se sigue calificando como locura el evangelio, la santidad, la entrega, lo genuino, lo verdadero. A la gente no creyente no le gusta. Piensa que es una locura, que es una exageración. Y siguen diciendo eso, ¿no? Siguen diciendo, ustedes exageran, ¿para qué tan entregados a Dios? ¿Por qué Dios para todo? ¿Por qué en todo están tomando en cuenta a Dios? ¿Por qué le entregan todo a Dios? Es que la palabra de Dios nos dice esto. No estamos así en una exageración personal. La palabra dice que Dios demanda todo. Dios es un ser genuino y demanda que sus hijos y siervos sean gente totalmente genuina. Entonces hay una pérdida de esa cordura delante de Dios para seguir predicando el evangelio. Seguiremos predicando, y cuando conocemos el evangelio no es falta de cordura. Lo más sabio está en el evangelio. La mayor sabiduría está en la palabra de Dios. La mejor ética cristiana está en comparación con lo que no es cristiano, y de verdad se puede ver que las conductas que la palabra de Dios recomienda son muy buenas. La santidad, la honestidad, la genuinidad en todo lo que hacemos está evidente. Pero a la gente que no conoce de Dios sí puede catalogar como una locura. Dice Pablo, sin embargo, para ustedes estamos cuerdos. O sea, una persona que sirve al Señor en algún momento puede ser que lo ataquen. La gente no cristiana puede decir que estamos locos, puede decir que no estamos bien, alguna situación de exageración, pero en verdad estamos bien. Gracias a Dios que quienes estamos en Cristo estamos bien. Estamos bendecidos. Lo mejor que nos pudo pasar en la vida es conocer a Jesús. Entonces nosotros tenemos esa bendición tan grande y es una evidencia ante la iglesia. También el amor que nos está impulsando, que nos convence, que nos transforma siempre, es el amor del Señor. ¿Por qué servimos a la iglesia? Por el amor del Señor. El amor del Señor nos lleva a servir. No estamos sirviendo como para ganar ningún tipo de crédito. Recordamos, la salvación es gratuita, pero el ministerio es una demostración del amor que le tenemos al Señor. No hacemos la obra del ministerio para ganar ningún favor con Dios, ni la salvación, ni mucho menos, pero si estamos en Cristo, el amor de Él nos está impulsando a servir. Dios quiere que sirvamos siempre, y una persona que está en Cristo tiene que servir. Los talentos que nos ha dado, las habilidades, la profesión, el oficio, las habilidades personales, todo lo que nos ha dado es un recurso para que sirvamos al Señor, y así funciona la iglesia. La iglesia es el conjunto de los dones ministeriales,
de los dones que Dios pone allí. Los dones espirituales pues tienen esas manifestaciones extraordinarias, pero nos impulsan para que seamos como un cuerpo en Jesús. Nosotros tenemos la grande bendición de estar en la gracia, de estar por el amor de Dios, sirviendo, predicando el Evangelio y hablando siempre de que Jesús murió por toda la humanidad. El mensaje no cambia. Las circunstancias del contexto cambian, la cultura cambia, pero el mensaje no cambia. Seguimos predicando que Jesús murió por toda la humanidad, que puede alcanzar a toda la humanidad. Toda persona que escuche el mensaje de Jesús puede ser salva, puede ser perdonada. Y nuestra dedicación a Dios, entonces decíamos, ya es el propósito de vivir para Él. Ya no en apariencias, ya no en superficialidad. Nuestro propósito en la vida es servir. No nada más los que están en un ministerio de tiempo completo. Todos los que servimos en la iglesia tenemos ese propósito. La bendición tan grande de ser una iglesia local es servir. Y cada persona que sirve le agradecemos. Todos estamos de verdad agradecidos por el servicio de cada hermano, de cada persona. Ahora que estamos con estos nuevos medios de trabajo, pues quienes están trabajando con niños, con jóvenes, con adultos, hombres, mujeres, en la oración, todo lo que se está haciendo, hermano, es de agradecerle al Señor. Gracias por su trabajo. Gracias por su dedicación, porque usted es parte de un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo que está trabajando para Dios. Entonces, tenemos el propósito de seguir sirviendo y una dedicación total al Señor. En las circunstancias que Dios nos permita, nosotros queremos servir siempre. Servir es el más grande privilegio que podemos tener nosotros y vivimos para Él. Si ya no vivan para sí, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que estemos totalmente entregados para Dios. Y sí, tenemos relaciones personales de matrimonio, de paternidad, de familia, de trabajo, de la institución en la que estemos, de nacionalidad. Todo lo que hacemos es legal, es lícito, pero está regido por nuestra relación con Jesús. Nuestra relación con Jesús determina todo lo demás. Todo lo demás funciona porque estamos con Jesús. Dios nos quita el egoísmo. Entonces tenemos que continuar en ese servicio. Hay una segunda evidencia de la reconciliación y es el ministerio. Segunda a los Corintios 5, del 16 al 21. Entonces, esta evidencia de la reconciliación habla entonces ahora de que tenemos que estar en un servicio. La primera evidencia es ese perdón que tenemos con el Señor. Pero ahora tenemos entonces un ministerio, tenemos que servir. Dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí hay una situación real de que el apóstol Pablo decía que algunas personas lo descalificaban como apóstol porque no conoció físicamente a Jesús. ¿Se recuerda ese asunto? Entonces decía el apóstol Pablo, yo no conocía a Jesús físicamente, pero camino a Damasco Jesús me dio una visión donde yo tuve un contacto con Él y he estado en oración, he estado en servicio, cambié mi manera de pensar como judío y estoy sirviendo a la iglesia. Pero aún así siempre hay quienes encuentran algún error en quien está sirviendo. Y entonces Pablo por eso dice aquí, ya a nadie conocemos según la carne. Nuestro ministerio es porque conocemos a Jesús en su resurrección, en la vida que nos ha dado. Y entonces ya no es algo carnal. No tenemos que estar físicamente con Jesús. Imagine usted si se limitara el ministerio a los que físicamente estuvieron con Jesús. Entonces solamente los apóstoles hubieran sido siervos. Y ya en 2000 años de historia en la iglesia no habían sido siervos, solamente hubieran sido otro tipo de ministerios. Pero quienes nunca hemos estado físicamente con Jesús, tenemos el mismo enfoque, la misma importancia de seguir predicando el mensaje. Hay una continuidad del mensaje porque tenemos que estar predicando exactamente lo que predicaban al inicio de la iglesia. El enfoque entonces es la muerte, consagración y resurrección. La muerte de Jesús, la consagración nuestra como sus siervos y la resurrección es la esperanza en el futuro de reunirnos con Él. Entonces, por eso decía Pablo, nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. O sea, ya no vamos a regirnos según la carne, porque entonces estamos muy limitados. Estamos siendo regidos por el Espíritu. Estamos siendo regidos por la resurrección de Jesús. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces Pablo aquí con esta frase contundente está respondiendo a quienes le atacaban porque no había estado físicamente con Jesús. Y dice, bueno, no podemos limitarnos a eso. El ministerio tuvo un lugar en quienes le conocieron físicamente, pero quienes no le conocieron físicamente continúan con el ministerio. Y usted ve el Nuevo Testamento, no todos los que están en el Nuevo Testamento estuvieron físicamente con Jesús. Los 12 apóstoles sí, y algunos personajes importantes que son mencionados, pero hay otros que nunca estuvieron con Jesús. Sin embargo, son siervos de Dios, tienen una aportación, tienen un ministerio y Dios les usa. Entonces, Pablo habla de que se haga aquí una
expansión de la noción de nada más físicamente haberle conocido. Ya no le conocimos físicamente, pero no necesitamos conocer según la carne. Vamos a conocer espiritualmente por la revelación del Espíritu Santo, por la iluminación de Dios en la palabra. Vamos a ir conociendo cada día más a Dios. Todos los que conocemos de Dios lo estamos conociendo por la gracia de Dios, pero no porque físicamente hayamos estado con Él. Dice 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo se usa mucho en evangelismo, se usa mucho a veces para consolar a las personas por alguna situación, pero realmente en su contexto está hablando de que como ya no conocemos físicamente a Jesús, no necesitamos conocer a Jesús físicamente, entonces somos nueva criatura. La nueva criatura es porque ya tiene un conocimiento de Dios en la salvación y que no es habiendo estado físicamente con Jesús de ninguna manera. Hemos estado ahora pues sin conocerle físicamente, pero somos parte del ministerio, lo que dice Pablo. Cuando alguien está en Cristo es una nueva criatura. Entonces esa salvación, esa regeneración, ese ser nueva criatura viene por la gracia de Dios, pero no quedó limitada a los que físicamente conocieron a Jesús. Ese es el contexto de este versículo. Realmente dice entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ya somos nueva criatura. Ya no conocemos físicamente a Jesús, ni necesitamos conocerlo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estas cosas viejas pasaron habla entonces también de ese concepto que se tenía de que solamente los que físicamente habían estado con Jesús eran apóstoles. Por eso dice Pablo aquí, ya no es de esta manera, somos nueva creación, esas cosas viejas pasaron. Pueden ser conceptos, pueden ser criterios doctrinales, pero de hecho el Nuevo Testamento no dice que tenían que haber estado físicamente para ser siervos de Dios. Eso es lo que decían algunos judíos o algunas personas alrededor de la iglesia o en la iglesia. Pero ahí tenemos que nosotros separar los dichos de la gente de la revelación de la palabra. La revelación de la palabra es lo que nosotros vemos como veraz, como genuino, que nos rige, pero no lo que la gente entiende o percibe. Entonces ya las cosas viejas pasaron. Y dice, y todas son hechas nuevas. Y también habla un enfoque de esa novedad de estar en Cristo. Gracias a Dios, la vida cristiana es novedad. Siempre tenemos bendiciones, siempre tenemos gracia, siempre tenemos iluminación de la palabra, siempre tenemos trabajo, siempre tenemos más conocimiento de Dios. O sea, hay una novedad grande al estar aquí, pero la condición es permanecer. Dice, hay que estar en Cristo. Entonces, esa palabra estar para nosotros habla de una permanencia. Cuando alguien está en Cristo, está permaneciendo. Inicia en un conocimiento de la salvación, pero se desarrolla en una vida cotidiana. La vida cristiana es todos los días. No es de experiencias eventuales, es todos los días. Ahí está Dios con nosotros. No importa si fue un día muy lindo o un día muy difícil. Dios siempre está con nosotros. Cuando observamos el versículo 18, el texto dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces el apóstol Pablo está disertando acerca del ministerio dado de reconciliación y dice que todo eso, esa novedad de vida, ese hecho de estar en Jesús, es una obra hecha totalmente por Dios. Todo esto proviene de Dios. Tenemos un ministerio de reconciliación diseñado por Dios, dado por Dios, dirigido por Dios, y ante Dios también tenemos que dar cuentas, decía el apóstol Pablo, como siervos suyos. Entonces, Dios mismo ha estado diseñando ese ministerio y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, esa obra de poner en paz al hombre con Dios se hizo en Jesús. Recordamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote que se presentó delante de Dios con la ofrenda de su cuerpo. Realmente Él presentó su cuerpo para dar la bendición de salvación a la humanidad. Entonces Él da esa obra de dar su vida para que todos seamos salvos. Y ese hecho de que hubiera un sacrificio sustitutorio absoluto, único, permanente, viene de parte de Dios. Y como consecuencia de estar observando esa reconciliación que Dios nos ha dado en Cristo, tenemos el ministerio de reconciliación, decía Pablo. O sea, Dios nos ha dado ese compromiso de llegar a ser la gente que está hablando de la paz de Dios. Cómo hay paz con Dios a través de Jesús para toda la humanidad. Entonces, el hecho de la reconciliación con Dios es un hecho y es un compromiso. El hecho es la salvación.
Toda persona salva ya tiene la bendición de estar perdonada totalmente por Dios. Pero esa persona salva tiene el compromiso de proclamar esta verdad para que otros sean salvos, proclamar esta verdad para que otros vengan a Jesús. Entonces es un ministerio permanente, es un ministerio real, dado por Dios, y tenemos ese hecho y ese compromiso. Pablo definía así el ministerio que él tenía y que las personas que lo acompañaban también estaban desarrollando. Dice el 5:19 que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este versículo es muy descriptivo, es medular. Vemos que aquí se está desarrollando entonces todo el hecho de la reconciliación. Cuando dice que Dios estaba en Cristo, habla de una obra que empezó y tuvo un tiempo de duración. No fue algo puntual, no fue un evento casual, fue un hecho perfectamente planeado, un hecho perfectamente realizado, que Jesús muriera por la humanidad. Entonces, esa muerte de Jesús da la bendición para que la gente pueda ser salva. Dios reconcilió en Cristo al mundo a través de su Hijo Jesús. Esa es la descripción, es la obra de Jesús. Cuando dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, habla del perdón. O sea, Dios descalifica la vigencia del pecado. Dios descalifica el hecho, el impedimento que significa el pecado. Delante de Dios ya no existe, ya ahí viene ese perdón de parte de Dios. Entonces, en esa reconciliación que está descrita en este pasaje, nos habla del efecto que tiene la muerte de Jesús. Ya las personas que están reconciliadas con Dios es como si no hubieran tenido nunca un pecado, como si jamás hubieran pecado. Dios ya no toma en cuenta esos pecados. Ese es el perdón perfecto. Un perdón absoluto, un perdón perfecto de parte de Dios. Y luego continúa el texto y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces habla de los apóstoles. Dice, ya que Dios reconcilió en ese proceso profundo, en ese proceso tan descriptivo que está dándose en este texto, en este perdón absoluto que se tiene, ahora viene un ministerio. Todas las personas reconciliadas a través de Jesús tienen el ministerio de la reconciliación. Y no habla entonces de un momento en que se habla de la reconciliación. Permanentemente los apóstoles hablaban de la reconciliación. Recordamos a Pablo allá en Hechos, siempre predicaba de la reconciliación. Llamaba a la gente a ser perdonada. Llamaba a la gente a aceptar a Jesús, llamaba a la gente a que vinieran a Cristo para que fueran perdonados. Entonces, ese ministerio de reconciliación viene por la obra de Dios. Toda persona perdonada ahora tiene la bendición de proclamar el perdón a la gente que nos rodea. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, el apóstol Pablo da aquí un título a los que están predicando, ya que dice la reconciliación lograda por Dios en Cristo nos ha dado esa palabra de reconciliación. Ahora nosotros, estos predicadores, estos misioneros, estos apóstoles del tiempo de Pablo, somos los embajadores de Cristo. Entonces, es un título muy elevado. Es un magistrado de alto nivel que representa a su país delante de otras naciones. No puede decidir solo. No tiene mensaje solo, tiene un primer ministro o un presidente de la república o un rey o cualquiera de los títulos que se tienen en los diferentes tipos de gobierno en el mundo, pero el embajador representa a ese país y tiene que entonces llevar el mensaje que se le está dando y presentar igualmente ante su país el mensaje que le dan en esa nación. Es un representante. Entonces, Pablo dice que los apóstoles son representantes de Cristo ante las naciones. Están llevando el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios a todas las naciones. Y luego explica como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, habla del papel que tiene Dios que está ofreciendo la salvación. Dios no ruega que la gente sea salva, realmente. Por eso usa ese símil, dice como si Dios rogase, no es Dios ruega, como si Dios rogase. O sea, es tan urgente para Dios la necesidad de salvación que pareciera como que le ruega a la gente que sea salva. Que vengan a Cristo, que vengan a acercarse. Es un llamado. Dios llama al mundo para ser salvo. Por eso es tan radicalmente importante aceptar el mensaje de salvación. No es cualquier mensaje, es el mensaje de vida eterna. Es el mensaje que nos puede llevar a la salvación eterna y nos libra de la muerte y condenación eterna en que estamos sin Cristo. Entonces, esa palabra de llamado de parte de Dios es la urgencia que Dios tiene para que la gente sea salva.
Y luego describe lo que hacen los apóstoles. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, los apóstoles en su momento estaban siempre hablando esto, como si le suplicaran a la gente, vengan a Jesús. En el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, recordamos que el nombre es la autoridad. La salvación viene por el nombre de Cristo. No es un nombre como nosotros usamos comúnmente ese término. Habla entonces de la esencia, la autoridad. Ese es el nombre de Cristo. La esencia de Cristo, la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo significa eso. Por Cristo y por lo que Él hizo en la cruz, les llamamos a todos para que se reconcilien con Dios. Entonces, la iglesia genuinamente cristiana siempre proclama la palabra de salvación. Siempre proclama la palabra de verdad. Y dice, reconcíliense con Dios. Vengan a Dios, lleguen a las cosas de Dios. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces habla aquí de la justificación. Ya que vino ese proceso de salvación, esa palabra de reconciliación, está todo hecho en base a la obra de Jesús. El que no conoció pecado es el perfectamente santo, Jesús. Jesús no tiene ningún pecado. No hay pecado en la esencia de Jesús, en la naturaleza de Jesús. Sin embargo, el que no conoció pecado, que era totalmente ajeno a los pecados, cargó el pecado de la humanidad. Por eso es tan descriptivo lo que hablan los evangelios, la aflicción de Jesús hacia el Calvario. Y de hecho, durante la cruz y hasta que Él murió, es un sufrimiento extremo porque estaba llevando el peso del pecado de la humanidad entera. O sea, eso es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. El pecado de toda la gente fue cargado en Jesús. Entonces, habla de un gran contraste. El que no conoció pecado, el que era perfectamente justo, fue totalmente cargado de pecado. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, no dice le puso el pecado o nada más cargó. Dice lo hizo. Es muy profunda la palabra allí, porque el sacrificio sustitutorio de Jesús nos lleva como que Él hubiera estado cometiendo el pecado. Como si Él fuera el culpable por nuestros pecados, y entonces eso satisface la justicia de Dios. Porque el Antiguo Testamento decía, el alma que pecare debe morir. Solamente con derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Entonces, Dios, para cumplir esa ley del Antiguo Testamento, permitió que su Hijo muriera en la cruz. Jesús murió en la cruz para sustituir a todos los pecadores y darle la salvación. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, esa obra en que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, ahora es hecho justicia de Dios en Él. La justificación perfecta viene por Jesús. Es una transformación. Todo el pecado que tenemos en la humanidad es borrado delante de Dios. Dios ya no ve el pecado, Dios ve la sangre de Jesús. Entonces dice allí, vemos bien la palabra nosotros del versículo, en la parte A del versículo dice, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la parte B dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, en Él, o sea, los que están recibiendo la grande bendición de la obra de Jesús somos la humanidad entera. Jesús, que era perfectamente santo, perfectamente sin pecado, cargó el pecado de toda la humanidad. Llevó la culpa de toda la humanidad. Entonces, nosotros, el resto de la humanidad, podemos ser justificados. La justicia de Dios está hecha en Él. Por eso decimos, esa es la transformación. El sacrificio sustitutorio de Jesús lleva a que la gente pueda aceptar la salvación, pueda aceptar el perdón de Dios, pueda aceptar esa transformación. Entrar en ese proceso de metamorfosis que es la salvación. Una persona salva es una persona que está siendo constantemente transformada. Necesitamos la transformación dada por Dios. Ahora, aplicando esto a nuestra vida, el ministerio, decimos aquí que siempre viene como un cambio. Ya no estamos enfocados en la carne. El ámbito de lo religioso, el ámbito de las obras, el ámbito del pecado que nos rodea, ya no es parte de lo que nos motiva. Lo que nos motiva es la obra de Jesús. Por eso decía el apóstol Pablo, no conoció en la carne a Jesús, pero da una continuidad al ministerio, porque todos los que no conocieron físicamente a Jesús pueden estar sirviendo, pueden hacer las misiones, la enseñanza, el pastoreo, el evangelismo, porque es una continuidad del ministerio. No nos quedamos nada más con esos grandes hombres que vieron a Jesús, que físicamente le conocieron. En 2000 años de historia de la iglesia hay una continuidad. Las personas que no conocemos a Jesús, seguimos predicando. Tenemos el cimiento, como decíamos, pues la proclamación de los apóstoles y profetas, ese cimiento para nosotros es la base. Seguimos predicando, pero tenemos la misma bendición
el mismo compromiso y la misma posibilidad de seguir llevando el mensaje de salvación. Hay un nuevo enfoque de la resurrección. Decía Pablo, ya no nos enfocamos en la carne, nos enfocamos en la resurrección. Nosotros no conocimos a Jesús físicamente, pero estamos esperando la resurrección. Sabemos que Jesús vivió y resucitó, y aun que ya nosotros como iglesia estamos a 2000 años de distancia, reconocemos en Jesús la fuente de la salvación. El único medio para la salvación es Jesús. Él es el Señor, Él es el que nos lleva delante de Dios perfectamente santos, perfectamente limpios por la obra en la cruz del Calvario. Y ahora como nueva creación también reconocemos que todo lo viejo pasó. Ya no tenemos la mentalidad mundana, ya no tenemos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que describe 1 de Juan. Ya no nos mueve esto. Ahora estamos enfocados en Jesús. Ya no estamos deseando las mismas situaciones que teníamos antes de conocer al Señor. Ya no nos rigen los deseos de nuestra carne. Ahora nos rige el Espíritu Santo, nos rige la misericordia de Dios, la iluminación con la palabra, para que vayamos a predicar esta palabra de salvación a todas las naciones. Entonces, el estilo de vida ha sido cambiado y es un cambio radical. La transformación que Dios hace en un creyente es totalmente radical. No es un cambio pequeño, no es un cambio exterior. Como decía Pablo, los que están enfocados en las apariencias, estamos enfocados en el corazón. Realmente en nuestro corazón Dios nos ha perdonado. En lo más profundo de nosotros se hizo la obra de salvación y somos transformados por la gracia de Dios. Totalmente transformados por la gracia de Dios. Y todo esto viene siempre de Dios. Como describe el pasaje, entonces es por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el plan de Dios que nos reconcilió en Cristo, que tenemos ahora un mensaje que dar. La iglesia tiene un mensaje que dar porque recibió una obra. La reconciliación que cada uno recibimos nos motiva para llevar esa necesidad de reconciliación a la gente que nos rodea. Entonces sí tenemos la grande bendición de estar proclamando la salvación del Señor, el perdón para la humanidad. Tenemos un ministerio de reconciliación. Toda la gente que en el mundo escuche de la palabra de Jesús, de la palabra de la Biblia, siempre escuchará el mensaje del perdón. Necesitan ser perdonados. El mensaje urgente para todos es el perdón de Dios, y toda la iglesia que sirve al Señor tenemos un ministerio de reconciliación. Tenemos, así como Pablo lo hacía, prácticamente rogarle a la gente, acérquense a Dios, vengan a Jesús, arrepiéntanse. La iglesia siempre tiene que estar predicando la salvación. Es la finalidad que Dios puso en nosotros, ese ministerio de reconciliación. Cuando hablamos de la descripción, que todo está hecho en Jesús, reconocemos entonces que toda la obra de la reconciliación, toda la obra del perdón de Dios es hecha en Jesús. Jesús es el eje de la obra de Dios. La salvación, el evangelismo mundial, todo lo que hacemos viene como base de la obra de Jesús, tiene como base la obra de Jesús. El mundo dejará de ser parte de lo que el pecado les está caracterizando delante de Dios, y entonces serán personas borradas ya de la lista de pecados. Esa lista de pecados es borrada. Dice la palabra, ¿no? El acta de decretos es borrada y entonces hay un perdón total. Toda persona que escuche el Jesús, que escuche el mensaje de Jesús, es totalmente perdonada. No hay una parte de perdón, otra parte que no ha sido perdonada, totalmente perdonada. Una persona en Cristo está totalmente reconciliada con Dios por la gran obra de Jesús, según este pasaje. Y ahora como iglesia tenemos el encargo de la palabra de reconciliación. Por eso en los medios que ahora se están usando, la forma en que podamos predicar, la forma en que podamos llevar el mensaje de salvación, tenemos el privilegio de hacerlo. La iglesia evangeliza a las naciones. La gente que no conoce de Dios, tenemos que hacerle llegar el mensaje. El perdón de Dios es urgente para ellos, pero también al interior de la iglesia, la edificación es una parte del trabajo que hacemos. Tenemos ese privilegio de estar predicando al interior del templo, al interior de la iglesia, la palabra de salvación, aunque ahora estamos fuera de templos predicando, pero lo estamos haciendo para Dios. Y fuera del templo, fuera del ámbito local, tenemos que estar siempre predicando en el mundo. Necesitan ser salvos, necesitan arrepentirse. Viene entonces un compromiso que decíamos que nos hace como embajadores. Representamos el reino de Dios en la tierra. Es un privilegio tan alto, tan grande realmente, pero realmente tenemos entonces un mensaje del reino. El rey nos ha llamado a hablar de salvación, nos ha llamado a hablar de perdón, nos ha hablado de la necesidad que tiene la gente de ser regenerados, de ser bendecidos por la obra de Jesús. Entonces tenemos nosotros un llamado a la reconciliación. Así como Pablo describe en todo el pasaje que hay un ministerio de reconciliación, la iglesia cristiana siempre continúa el ministerio de reconciliación.
que la gente tenga paz con Dios, una paz perfecta, una paz absoluta, una paz completa, por la gran misericordia del Señor. Y recordamos que el centro del mensaje siempre sigue siendo Jesús. Jesús, que no tenía ningún pecado, fue hecho totalmente como si estuviera cubierto de pecado. Cubierto con el pecado de la humanidad, se presentó ante Dios y murió y resucitó para darnos entonces la representación de nuestros pecados. Delante de Dios ya fue satisfecha en su justicia. Ya fuimos perdonados y llevó el pecado de toda la humanidad. Entonces, lo que hace falta es que cada persona acepte ese mensaje. Cada persona acepte la salvación, la justificación de Dios, pero ya está dada la obra de el perdón, la obra de justificación. Entonces, decimos que Dios diseñó la reconciliación en Cristo por la obra de su Hijo para que el mundo conozca la necesidad que tiene de ser perdonado. Y puede ser perdonado por la sangre de Jesús solamente. Pero también Dios ha dispuesto que la iglesia proclame esta verdad, la verdad de la reconciliación a todas las naciones. Tenemos el privilegio de llevar este mensaje a todo el mundo. El mundo necesita saber que tienen pues un pecado delante de Dios, una grave conducta de pecado, y solamente por la sangre de Jesús el pecado es perdonado. Pero también por la vida de Jesús y la resurrección de Jesús somos llamados a la santificación. Somos llamados a una vida de consagración, a una vida de entrega con Dios, y que podamos entonces tener esa bendición de que la reconciliación sea real para nosotros. Las dos evidencias de la reconciliación, la primera es honestidad y la segunda es ministerio. Honestidad para los ministros, honestidad para las personas que quieren servir al Señor y honestidad para quienes se llaman siervos de Dios. Siempre va a ser necesaria e indispensable la honestidad. Y el ministerio de reconciliación entonces identifica a toda la iglesia. La iglesia tiene que seguir predicando la palabra, tiene que seguir hablando del perdón de Dios, tiene que seguir llevando el mensaje de salvación porque el mundo necesita ese mensaje. Y bueno, hay que persuadir a la gente con ese mensaje para que se acerquen al Señor. Hermanos, vamos a orar al Señor pidiéndole que nos bendiga y nos siga usando con este ministerio de reconciliación, con este ministerio que es de bendición, pero que realmente como iglesia tengamos la conciencia de que en Cristo fuimos reconciliados y los reconciliados somos llamados a reconciliar al mundo. Tenemos el gran privilegio de llevar este mensaje. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta carta de 2 Corintios, capítulo 11, capítulo 5, que nos habla de esta bendición, esta necesidad de que llevemos la palabra de reconciliación. El apóstol Pablo describió que los que sirven tienen que ser totalmente honestos. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que luchamos contra esas deshonestidades que están en nuestro corazón, el formato cultural que tenemos, muchas situaciones que hemos visto y vivido alrededor. A veces no estamos en esa honestidad, pero tú quieres que estemos en esa honestidad. Tú quieres que seamos gente genuina, que si estamos predicando la palabra haya un testimonio, como decía Pablo, aún en las conciencias de la gente, pero también primeramente delante de Dios. Que tenemos una honestidad, somos genuinos al predicar la palabra y por la misericordia de Dios tenemos la bendición de estar en esa honestidad, en ese carácter que se perfecciona, en ese compromiso real. Pero que también hay ministerios de reconciliación, hay mucha gente que está separada de Dios y tenemos que llevarle esa palabra de acercamiento. Que Jesús acercó a Dios para que la gente sea perdonada y Jesús acercó a la gente delante de Dios. Entonces nosotros somos parte de ese ministerio de reconciliación y que cuando alguien quiera acercarse a Dios siempre tenga la oportunidad, sepa que tendrá la oportunidad y como iglesia no perdamos el ministerio de reconciliación. Hay muchas necesidades alrededor, hay muchas situaciones, hay presiones, hay preocupaciones, pero lo que nos mueve cada día es llevar a la gente la palabra de reconciliación. Que la iglesia sea genuina al llevar el mensaje y que el mundo sea sensibilizado. Ahora que vivimos tantas complicaciones, que estamos con tiempos tan difíciles, te pedimos que haya bendición, Señor. Que tu iglesia sea útil en cualquier medio que hoy se use. Hemos visto cambios muy radicales. Estamos, Señor, ante una situación tan complicada, pero por tu misericordia tenemos el privilegio de cada día predicar, de cada día llevar este mensaje. Te rogamos que tu iglesia sea guardada para seguir predicando, que sigamos hablando de Jesús, que este tiempo tan difícil sea una oportunidad para que muchas personas se acerquen a Jesús y que también nosotros podamos ser vistos como siervos honestos con esa verdad en la que tenemos que vivir cada día. Y te rogamos por tu misericordia en toda la gente que hoy tiene tanta necesidad. Rogamos que el mundo conozca de ti, Señor, que este mensaje de reconciliación traiga alivio al dolor que la gente sufre, al temor que la gente tiene, a las complicaciones que pueden venir. Ponemos
ponemos en tus manos todas las cosas, Señor, y te pedimos que haya una buena tierra, que la gente esté dispuesta para escuchar el mensaje y que como iglesia aprovechemos la oportunidad. Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, Señor, con los adolescentes, aún con los ancianos, en todas las edades, tengamos la bendición de llevar el mensaje de salvación. Hay un momento muy complicado, pero nosotros queremos usarlo para predicar y que tu nombre sea glorificado. Señor, te rogamos que nos sostengas, que nos dirijas, que tú abras puertas como quieres o cierres puertas como quieres, Señor, pero que tu iglesia siga predicando. Y rogamos que el mundo que tiene tanto desconsuelo, tanto dolor, tanta aflicción, tenga tu bendición en este día. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por escucharnos.